Tengo el gusto de recibir al querido amigo Andrés Jale, que es asesor ganadero, para hablar de muchas cosas. Andrés es un hombre muy estudioso de los temas ganaderos y de las variables ganaderas. El tema del año fue el diferencial de precios entre el ternero de reposición y el novillo que acabamos de ver en pantalla. Entre otras cosas, le vamos a preguntar por esto, cómo está con respecto a algunas referencias o relaciones históricas. Andrés, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias a ¿Todo Dios, bien? muy bien, sí, muy bien. ¿Vos cómo estás? Todo tranquilo, por suerte, gracias a Dios. Me alegro mucho. ¿Andás por Entre Ríos? No. Justo tenía que venir acá al campo en Exaltación de la Cruz y así que aproveché para conversar un rato con ustedes. Bueno, y te agradecemos mucho este tiempito que te das para charlar un rato con nosotros. Vos manejás muchas variables, sos un estudioso de ellas, y yo planteaba recién que si algo caracterizó al 2020 fue la diferencia, el diferencial de precios entre reposición y gordo, entre ternero y novillo, si se quiere. ¿Cómo estás viendo esta referencia a esta altura del año, Andrés? Todavía, digamos, prácticamente durante todo el año hubo un desacople muy importante entre lo que es el precio de la invernada, si uno lo relaciona con cómo se comportó históricamente esa categoría con el gordo, ¿no? Que eso básicamente depende del precio del gordo y de la época del año en el que estemos. Y en la actualidad todavía está sobrevaluada la invernada respecto del gordo en alrededor de un 15%. Llegó a estar un 54% por encima del valor esperable allá en julio, ¿no? Y ahora bajó, porque obviamente bajó la dispersión de esos datos, porque históricamente en esta época del año siempre el ternero tiende a valer un poquitito más, se valoriza respecto al novillo, ¿no? Habiendo pasado los 3 meses de invierno, tenemos una valorización acá por un exceso de pasto, además viene acompañada por una menor oferta de ternero, ¿no? Yo eso incluso te había mandado, hay una placa, no sé si ustedes tienen. Ahí la vamos a poner en pantalla, una plaquita que refleja esta relación de ternero de reposición con el novillo gordo, para poner en contexto y en imágenes lo que vos estás contando, ¿no? Lo que fue para muchos una satisfacción, sobre todo para los criadores que siempre suelen ser los postergados, los convidados de piedra en el negocio, y que fue un dolor de cabeza, todavía lo sigue siendo para aquellos que históricamente llevaron el ternero de reposición directamente a los corrales para su terminación sin paso previo por la recría, ¿no? Sí, ahí ahora reciente estoy viéndolo. Ahí básicamente, si bien es cierto, esa es la placa que habla sobre la estacionalidad, pero para ti ahí está pasando otra. Está al revés esa placa, yo la veo al revés. A ver si ponemos la otra plaquita. Al revés esa. Te decía que el tema acá básicamente es la diferencia que hay, porque generalmente cuando el precio del novillo sube, el ternero lo acompaña. Uh-huh. En este caso no se dio, y esa diferencia se amplió, incluso llegó a ser más grande que la existente durante el año 2011, poco por debajo de la del 2015. Ahí tenés, pero también están dadas vueltas las placas, están muy difíciles de entender. A lo mejor vos la ves dadas vueltas, nosotros la estamos viendo, claro, vos la estás viendo vos al revés, pero nosotros las vemos correctamente a la placa en pantalla, Andrés, ¿eh? Bueno, disculpa. Para tu tranquilidad, no, porque a veces hay un desfasaje entre lo que vos ves y lo que estamos viendo nosotros en la tele. Está bien, esas dos curvas, una señala, la curva azul es la curva real, la que tuvo, eso está corregido en precios constantes, Sí. la evolución del ternero a lo largo del tiempo, ¿no? Y la roja es la teórica, fíjate que más o menos acompaña, y ahí donde en el último, donde está el círculo amarillo, se despega. En el 2020, ahí está, el desacople se da en el 2020, Andrés, este año. Sí, hay un desacople previo, fíjate que en el 2019 hay uno que es debido a las altas tasas de interés. Que vos Acordate que sí. el ternero estaba subvaluado en ese momento, que es lo que está circulado con rojo. Sí.
el primer círculo, ¿no? Ahí las tasas positivas hacían que se pagase menos por el ternero de lo que históricamente se pagaba con ese precio del novillo. Y después, cuando empieza la cuarentena, se despega totalmente. Es como que aparece claramente que es un refugio de valor. Si bien el novillo, en términos reales, no había aumentado en esa proporción, aparece un montón de terneros. Debería valer menos y, sin embargo, empieza a valer más. Llegando a la mayor diferencia en julio, que se daba este número que yo te decía, el 54%. ¿no? Pues fíjate que todas estas correlaciones, o sea, todas las estimaciones de cada mes tienen una correlación positiva de más del 98%. O sea, en el 98% de los casos se dio que se copiara esta curva que está en rojo. ¿no? O sea, que es muy alta la correlación. Con lo cual esta diferencia que hay digamos es pocas veces vista, ¿no? Yo la verdad que no recuerdo, viendo para atrás, una diferencia entre lo esperado y lo real, el precio, ¿no? y lo real. Si bien ha habido unas relaciones de 1,40 a 1,50, pero se daban con valores del novillo más caros. Entonces el precio del novillo, cuando está más caro, te permite a vos pagar más por el ternero, porque el negocio es mejor. Entonces simplemente vos pagás más. Digamos, en la lucha entre todos los invernadores por competir por un bien escaso en un negocio que es muy bueno, hace que paguen más la invernada. Que no es el caso porque vos fijate que todos los engordes a corral están perdiendo plata. Claro. Y están perdiendo básicamente por tres cosas: precio de venta, fundamentalmente, sí. Compra, y en tercer lugar, obviamente, por el maíz, ¿no? Es decir, sobre todo si uno saca la foto de hoy, es horrible la foto de hoy. Obviamente nadie hace los números porque vos el maíz no lo comprás hoy, o no lo producís hoy, ya lo produjiste, ya tuviste tu costo de producción, entonces, digamos, pero la foto de hoy es horrible. Hoy por un consumo liviano estás perdiendo 6.000 pesos más o menos, por cabeza, ¿no? Si tuvieses que comprar el alimento a los precios de hoy y comprar la reposición y vender a los valores que se vendió hoy, ¿no? Con lo cual deduzco, por lo que estás diciendo, interpreto que aquellos que fueron a buscar tempranamente el ternero como reserva de valor han perdido capital de trabajo, en definitiva. Cuando hoy sacás ese ternero terminado, que por ahí lo compraste cuando empezaba la zafra, y hoy te das cuenta de lo que perdiste, en función de lo que estás comentando, asistimos a una pérdida de capitalización por parte de aquellos que tienen que seguir yendo a buscar ese ternero para reponer, ¿no? Sin duda que eso es así. Y ha pasado, ya te digo, si compraste en julio es el peor momento que pudiste haber comprado, ¿no? Obviamente los números no son como marcan la foto de hoy, porque, te vuelvo a repetir, es decir, nadie va y sale hoy a comprar todo el alimento, porque lo tenías comprado o lo habías producido, con lo cual tu costo es otro, no es el que... Obviamente tiene un costo de oportunidad que es ofrecerlo al mercado, pero muchas veces, si no es que es grano, no podés ofrecerlo al mercado. Si vos tenés un silo o algo así, no lo vas a salir a vender. Entonces tu costo ya está, por más, eso no tiene costo de oportunidad. Entonces ahí tenés otra relación de números, ¿no? Pero de cualquier manera, esto siempre es muy importante seguirlo porque te da una idea de la evolución del negocio. De hecho, si uno mira los datos del ministerio, tenemos una reducción en la cantidad de cabezas, esto hasta septiembre, que han entrado en los filtros, ¿no? Son 1.700.000 contra 2 millones del año pasado, 1.900.000 y pico del año pasado y 2 millones los años previos. O sea, es una reducción importante. Esto quiere decir, Andrés, que en el corto o en el mediano plazo habrá un bache de oferta de hacienda terminada, inclusive pensando en que aquellos que tienen hacienda en los corrales, sobre todo si es macho el animal, tratan de estirar el engorde. Hoy cuesta ver mucho en los corrales de prefaena animales de 300, 320, 330 kilos cuando se trata de macho, porque tratan, no sé, de estirar el tiempo para ver si el tiempo les da la razón con una recuperación del gordo, o en definitiva licuar justamente en un engorde mucho más prolongado, con alguna etapa de recría un poco más generosa, que le permita bajar los costos productivos para no perder tanto. ¿Vos crees que se va a producir antes de fin de año
una faltante de oferta capaz de generar, no digo una corrida, pero sí un choque de esos mundos de oferta y demanda? Es muy difícil predecir el precio, ¿no? De a dónde uno puede apuntar. Lo cierto es que vos hoy, con la foto de hoy, haciendo un consumo liviano, vos el 50 y pico, por el 52% de los kilos que vos producís van solamente a tapar la mala relación de compra-venta con la que entraste. Ya, el 40 y pico, por el 48% restante, le tenés que sacar todos los costos y recién ahí obtenés la renta, o sea que es obviamente negativa. Que exista ofertante es muy posible. Lo que pasa es que, fíjate vos, Silvio, que el consumo liviano ya no tiene tampoco esa plusvalía que tenía hace un tiempo atrás respecto del novillo. Era, en ciertas épocas del año era muy importante y era gente que estaba dispuesta a pagar más por ese tipo de animal y esa categoría. Hoy eso aparentemente no está y los valores que se manejan entre una y otra categoría ya no es tan grande. Entonces esa plusvalía que vos tenías ya tampoco la tenés cuando haces el número de un engorde de corral en animales livianos, y eso también es lo que hace que tu número sea menor. Volviendo a tu pregunta, sí es posible que para fines de año, principios de enero, haya una menor oferta. Ahora, ¿cómo eso puede repercutir en el precio? Es muy difícil decir en una situación tan complicada como la actual, ¿no? Vemos que el consumo se cae de manera importante, hay una participación muy importante de la exportación que está tirando, pero vos fíjate que el precio del novillo, si tomamos la variación interanual en precios constantes, ¿no? Sí. No del precio nominal, porque la verdad no te dice nada, tenés que descontarle la inflación. Si bien es cierto que subió, pero subió un 11% en términos constantes, desde octubre del año pasado hasta 11%, y sin embargo consumimos menos. Uno esperaría que el aumento hubiese sido mayor con esa merma en el consumo interno. Estamos consumiendo debajo de los 50 kilos, y sin embargo eso no pasó. Hay que ver cuánta fuerza tiene la demanda, cuánta inelasticidad tiene esta demanda con este nivel de consumo, ¿no? Andrés. Sí. No, ¿me permitís hacer una pausa breve? Seguimos charlando un ratito más porque está muy interesante la conversación y tengo algunas otras inquietudes en relación a lo que vos haces muy bien, que es estudiar los números, las variables, para ver dónde puede estar la mejor alternativa de negocio de cara a lo que se viene, porque es cierto, estacionalmente vamos camino de una oferta restringida cuando pensamos en el ternero de reposición, y es muy cierto lo que vos decís, aquellos que pronostican para antes de fin de año una potencial suba del gordo, también se están olvidando de un aspecto esencial, que es el tema de la pandemia mundial, con una cuarentena en la Argentina que ha perjudicado mucho y ha erosionado considerablemente la capacidad de consumo de todos los argentinos. ¿Te quedás un ratito más con nosotros? Te espero. Pausa breve, regresamos en un minuto. Estamos conversando en la mañana de Mercado Visión con Andrés Jale. Ya estamos. Seguimos conversando y es un lujo para nosotros con el consultor ganadero Andrés Jale en esta mañana de lunes de Mercado Visión, hablando sin dudas de una de las variables que más llamó la atención durante todo este 2020, que no es más que el diferencial de precios entre reposición y gordo. Este probablemente haya sido, de los últimos, el más destacado para el criador, que no solo ha vendido bien el ternero, sino que está vendiendo bien la vaca de descarte, el toro de descarte. ¿Y cómo está la relación, Andrés? Me imagino que seguís la saga también, de lo que representa hoy ir a buscar un vientre hecho ya, para ese mismo criador que por ahí vende una vaca de descarte, que no ha tenido tiempo y que tiene que reponer una fábrica en buenas condiciones. ¿Cómo está ese negocio? Bueno, yo ahí te agregué una placa, fíjate, donde se compara los kilos de novillo que necesitabas históricamente para comprar un vientre, una vaquillona preñada en este caso, y que serían las columnas amarillas, y el precio en dólares, ¿no? Vos fíjate que hoy estaríamos casi en más de 500 kilos de novillo necesarios para comprar un vientre. Si bien el precio en dólares bajó bastante respecto, digamos, si uno toma del 2011, 2010 para acá, pero los kilos de novillos necesarios son
uno de los más altos de la serie. Claro, claro. Para que un vientre valga esta cantidad de kilos de novillo, el negocio debería ser interesante. Digamos, esto es así. Cuando el negocio es bueno, se paga mejor el gordo. Eso permite que el invernador pague mejor el ternero. De tal manera que ese aumento que hubo en el gordo sucede de una manera diferencial en el ternero, logrando un crecimiento mayor al del gordo. Y el vientre salta por último y crece de manera más que proporcional todavía que el ternero. Eso es generalmente como se da siempre en los ciclos ganaderos. Este año en particular, tanto el ternero de invernada, digamos la invernada en general, como el vientre, ha sufrido aumentos de valor respecto del gordo, que no son explicables por este motivo y serían explicables por otro. Digamos, lo más lógico sería decir, bueno, son reserva de valor, nadie sabe dónde poner la plata, la ponen ahí, ¿no? Si no, no habría mucha otra explicación para entender qué es lo que está pasando acá, por qué se dan estas diferencias tan positivas para el vientre y para la invernada, cuando el negocio no es tan atractivo, ¿no? Si bien es uno de los pocos negocios que ha quedado por ahí en pie, sí. ¿No? Andrés, ahora, esto me parece que es cierto lo que vos decís, a una parte de la cadena productiva no le está yendo nada bien, por lo que vos comentabas en relación a aquel que hace la etapa definitiva del negocio, el que termina la hacienda que tiene destino de faena, sobre todo si es consumo liviano, pero digo, viendo la otra mitad del vaso, la mitad llena, el criador que en definitiva que es aquel que genera el producto para ser desarrollado en el mediano y en el largo plazo, está atravesando un momento que nos inspira, nos invita a pensar que el momento para ellos es relativamente bueno y si las condiciones agroclimáticas se acompañan después, tendremos por lo menos en el futuro una buena producción de terneros, ¿no? Sin duda que esto es bueno, Silvio, para el criador. Ahora con estos números lo que te muestran que esto no es sustentable en el tiempo. Digamos, estas relaciones no son sustentables en la medida que el gordo no aumente su cotización. Y las cotizaciones del gordo, otra vez, y cuando hablo de precios, en realidad hablo de valores, para referirme a un valor constante. Si el valor del novillo no aumenta, estas relaciones no se van a sostener, porque es imposible, salvo la de la vaca, que sí, fundamentalmente porque esa es mercadería que se va para afuera, que también la vaca, vos pensás que se está pagando bastante más de lo que históricamente se paga. Obviamente esta época siempre aparece menos vaca, el pico de la vaca ya pasó en junio, julio, donde hubo una mayor cantidad de oferta, y después en esta época del año, digamos, para fin de año empieza volverá en diciembre por una cuestión impositiva también, ¿no? Sí, aparece mucha hembra joven en la última época del año. Digamos, y si uno analiza el mercado ganadero en su conjunto, o sea, la parte productiva, lo que sí vemos que con este nivel de faena vamos a llegar a fin de año con algo así como 14 millones de cabezas, con lo cual vas a necesitar 15 millones de cabezas para reponer, si uno cuenta la mortandad, etcétera, que este año que posiblemente sea mayor por todos los problemas climáticos que hubo en el norte. Con lo cual, digamos, yo veo que el stock otra vez va a caer. Vamos a caer también el número de vientres. Ya estamos con una tasa de extracción. Vos pensás que una tasa de extracción del 17% de hembras está marcando una reducción en el stock y del 15%. Y con la proyección estimada vamos a una tasa de extracción de hembras totales del 17%. Ya estaría 2 puntos porcentuales por encima. Un valor muy parecido al del año pasado, pero difícil de que se dé como el año pasado, que hubo un coeficiente de logro de ternero del 65%, ¿no? Claro. Este año todos los tactos y todo hablaban de que iba a ser un año con menor cantidad de terneros. Entonces, si hay menor cantidad de terneros, hubo 500.000 vacas menos, y bueno, entonces va a haber menos producción. Difícil de llegar a esa cantidad que yo te estoy hablando de 15 millones de cabezas incorporadas al stock, ¿no? Habrá que ver qué hace el mercado el año que viene con esta proyección, ¿no?
Y seguramente, y eso va a depender básicamente de dos patas, la exportación por un lado y el mercado interno fundamentalmente, porque es quien se lleva el 70% de los Claro. productivos. La ganadería argentina necesita que se recupere sí o sí el mercado interno tan planchado como estuvo este año, ¿no? Necesitamos que haya un atisbo de recuperación económica en el país para darle un poquito más de oxígeno a aquellos que siguen invirtiendo en la actividad. Andrés, un placer como siempre, la verdad que valoramos mucho tu participación aquí en Mercado Visión. Abrazo grande, amigo. Mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Andrés Jale, la verdad que un lujo poder conversar con él con datos concretos, reales, palpables de lo que viene dejando la actividad en este 2020 tan raro, tan particular en muchos aspectos, también en el ganadero.